Me propongo en esta ocasión realizar un breve análisis de la información como herramienta de protección a los vulnerables y en particular al consumidor. Y bueno, creo que corresponde, para mantener un orden dispositivo, hacer una breve referencia a por qué nos referimos al consumidor como vulnerable. Históricamente se ha referido de esa forma al consumidor. Por supuesto que aquellos conceptos clásicos de vulnerabilidad o desigualdad económica y política existen, la desigualdad social entre el proveedor y el consumidor, pero también es cierto que asistimos a un cambio en el relacionamiento entre los proveedores y los consumidores, a un cambio muy vertiginoso en las dinámicas del mercado que han hecho que existan cada vez estrategias más agresivas del mercado. Y estas son algunas de las pautas que nos llevan a hablar del consumidor como sujeto vulnerable. Hay una gran proliferación de publicidad engañosa o imprecisa. Es muy común obtener publicidad engañosa o imprecisa. Hay una atomización de oferta que no nos permite muchas veces decidir de forma incondicional. Asistimos a un proceso de pérdida de individualidad de los consumidores, a un proceso de despersonificación, si se quiere, al punto de que en el ámbito del marketing, por ejemplo, de la publicidad, se habla de público objetivo, y es sin duda un término que debería llamar la atención. Hoy todos nosotros aquí somos el público objetivo de determinadas empresas, de determinados proveedores de productos y servicios, y eso tiende necesariamente a la despersonificación de los consumidores. Y bueno, necesariamente estas técnicas agresivas de mercado han llevado a que la libertad de elección de los consumidores se vea ampliamente condicionada. Y ese condicionamiento se da sobre dos ejes. El primero es, sin dudas, sobre la decisión del consumidor de consumir o no. Cuando nosotros decidimos si consumir o no, estamos ampliamente condicionados y basta ver justamente cuáles de los bienes que consumimos a diario son realmente necesarios para nosotros y cuáles no. Pero también ese condicionamiento se da sobre otro eje y es sobre decidir qué producto consumimos y qué producto no. Y bueno, creo que es muy ilustrativo un estudio que se realizó en la Universidad de New Jersey en la década de los 60, cuando se comenzó a estudiar el tema de la publicidad implícita. Y bueno, un profesor universitario se le ocurrió la idea de hacer un experimento social y en ocasión de la proyección de una película de cine, transmitir publicidad implícita de una marca de refrescos, pongamos Coca-Cola. En el marco de la proyección de la película se pasaron determinadas publicidades implícitas de gente bebiendo Coca-Cola, pantallazos de milisegundos, y se hizo la prueba de, fuera del cine, poner un puesto de Coca-Cola a una cuadra del cine y uno de, por ejemplo, Pepsi, la competencia, en la puerta del cine. El local de Coca-Cola vendía la Coca-Cola a 55 pesos y el local de Pepsi la vendía a 45. Y asombroso fue ver que la gente caminaba una cuadra más y consumía la Coca-Cola y no consumía la Pepsi. Pero como, por supuesto, la primera crítica que se le hizo es, bueno, Coca-Cola tiene una posición más consolidada en el mercado, probablemente sea una cualidad del producto lo que haya hecho o determinado que la gente camine una cuadra más y pague más para consumir. A la semana próxima, en el marco de la proyección de la misma película, lo hizo a la inversa. Pasaron publicidad implícita de Pepsi, en este caso, e hicieron todo al revés. Pusieron el puesto de Pepsi a una cuadra, con el precio alterado, más caro que el de Coca-Cola, y la gente caminaba una cuadra y consumía Pepsi. Eso nos lleva necesariamente a concluir que cada vez más, ya desde la década de los 60, cuando se empezó a hablar de publicidad implícita, estamos más condicionados a la hora de consumir. Y eso sin duda aporta al estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos todos los consumidores, sobre todo también en el marco de las nuevas dinámicas de relacionamiento. Dinámicas de relacionamiento que influyen en todos los ámbitos, por supuesto sociales. Las redes sociales ya no es tan común tener una conversación directa con nuestro sujeto. Lamentablemente asistimos a un proceso de personificación incluso en las comunicaciones, pero esto también ha implicado una mayor vulnerabilidad del consumidor, porque entre otras cosas se incrementan las distancias entre el proveedor y el consumidor, y entre el consumidor y el producto también, y esto han sido cuestiones que han sido especialmente reguladas en la mayoría de los derechos, pero que debe ser especialmente considerada por los distintos legisladores, porque justamente aporta también a este concepto líquido de responsabilidad, a esta imposibilidad del consumidor de ejercer los derechos, e incrementa necesariamente el estado de vulnerabilidad. Y también esta nueva dinámica de relacionamiento ha contribuido a la complejización de las relaciones de consumo. Hoy hay nuevos sujetos que intervienen en la relación de consumo, tarjetas de crédito, plataformas de internet. Toda esta circunstancia lleva a que el consumidor se encuentre necesariamente en un estado de vulnerabilidad
que le impide muchas veces ejercer sus derechos. En este marco, los diversos sistemas jurídicos, como decíamos, han optado por regular de forma precisa cada uno de los avances sociales. Como siempre, el derecho trata de acompasar a la realidad, pero como siempre nos dice el profesor Caumont, que hoy no puede estar acá y me disculpo en su nombre, el derecho es una fotografía y la vida es una película. Entonces es muy difícil acompañar en tiempo real los cambios sociales. Prácticamente imposible y lo es. Pero los diversos sistemas han optado por, ya sea regular el derecho del consumo a través de un código de defensa del consumidor, como el derecho brasileño, el colega de Brasil. El nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina lo regula dentro de su código. El Código Civil uruguayo, y es un poco de la realidad que vengo a comentarles de Uruguay, no prevía, es un código decimonónico, no preveía ninguna regulación en particular respecto a las relaciones de consumo. La Ley de Defensa del Consumidor 17.250 fue promulgada en el año 2000 y se erigió como un verdadero subsistema de derecho privado. Detrás del sistema general de derecho privado, que es el Código Civil, se encuentra, si se quiere, en una relación continua, en un diálogo de fuentes, hay un diálogo diverso entre los distintos subsistemas y el sistema central, ya sea el subsistema de daños al medio ambiente o el subsistema de daño al consumidor. Pero es de gran interés estudiar ese tipo de relacionamiento que se da entre el sistema centralizado del Código Civil y los diversos subsistemas. Sobre todo, por ejemplo, solo a título de ejemplo, el título preliminar del Código Civil como uno de los cimientos del derecho civil, si se quiere, el derecho civil uruguayo. Varios han sido los autores que recalcan, incluso discuten la jerarquía normativa del título preliminar por su aplicación general, dando pautas interpretativas, etc. En su artículo 2 establece una regla que se mantiene en Argentina y creo que en la mayoría de los países codificados, que es la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Creo que en Argentina el artículo 8 lo menciona, el del Código Civil y Comercial. En Uruguay se mantiene, pero en Uruguay no se fija ningún tipo de excepción. Creo que en Argentina se establece que salvo cuando la ley fija una excepción, algo así. En Uruguay no existe ningún tipo de excepción y siempre se ha entendido históricamente que es un concepto de aplicación general y que prácticamente no tenía excepciones, lo cual es muy imposible de sostener en estos subsistemas de daños al medio ambiente o al consumidor que justamente tratan de ser protectores del consumidor. La información como herramienta de protección en el marco de esta especial vulnerabilidad que tiene el consumidor se ha utilizado históricamente en Uruguay y creo que en la mayoría de los países como una herramienta de protección. Y esa herramienta de protección está establecida en todos los ámbitos del relacionamiento, de la relación de consumo, no solo en la etapa contractual de la adquisición del producto o el servicio, sino también en la fase previa. Se regula la oferta al público, esta parte la voy a pasar bastante rápido para no excederme de tiempo. La oferta al público, la información sobre el producto y todas las fases de información. Se le requiere al proveedor mantenerse informado sobre el producto que pone a disposición en plaza. No solo, muchas veces los proveedores, y más ahora, son intermediarios o participan solo en una de las etapas de producción del producto. Se le requiere una actitud dinámica al proveedor ahora. No solo es necesario que brinde información al consumidor, sino también que se procure información para sí mismo sobre el producto o servicio que ingresa al mercado, los riesgos, por supuesto, del producto, de su utilización. En el marco del perfeccionamiento del contrato, y ya no en la fase previa, hay toda una regulación sobre las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que habla, por supuesto, del posible defecto de información. Se ha comenzado a hablar en el derecho de daños del defecto de información. Y veremos que el defecto de información en muchos casos se ha jerarquizado al punto de confundirse o de tomarse y regularse como si fuera un incumplimiento de una obligación principal. Y sabemos bien que en el derecho civil las obligaciones principales en un contrato de compra-venta, por ejemplo, son la entrega de la cosa y la entrega del precio. Bueno, el defecto de información en el ámbito de las relaciones de consumo se ha jerarquizado al punto de obtener remedios, como veremos más adelante en la exposición, similares al incumplimiento de una obligación principal. La regla de la transparencia, que establece que tiene que estar en términos claros el contrato, el idioma, que no se pueden utilizar términos confusos, etc. Los riesgos del producto y su utilización tienen que estar expresados, la información al consumidor debe ser precisa, y en este punto también es muy importante el concepto de información precisa, no es atomización de información. Hoy se ve muchísimo, cuando uno contrata, por ejemplo, una aplicación móvil, se baja WhatsApp, es muy difícil que alguien lea los términos y condiciones, son más de 10.000 caracteres, nadie los lee.
eso no es información precisa, eso no es información efectiva, y eso no tiende a la protección del consumidor. La información per se no es un elemento, no es una herramienta protectoria, sino que también va de suyo que debe ser regulada y tenida en cuenta por todos los ordenamientos, no de forma cuantitativa, sino también cualitativa. Luego del perfeccionamiento también se entiende que el proveedor debe seguir informando al consumidor, y ahí está toda la teoría de los riesgos del desarrollo, muy desarrollada en Uruguay, también en Argentina. Esa obligación de seguir investigando acerca del producto que ingresa en el mercado, muy discutido si es una causa de exoneración de responsabilidad o no. No voy a entrarme en eso, pero solo a título, para dejarlo como un título y para que se sepa que esa obligación no se limita exclusivamente al punto del perfeccionamiento del contrato. Lo decíamos hoy, lo adelantábamos, el incumplimiento de la obligación de informar se ha asimilado al incumplimiento de obligaciones consideradas como principales en el derecho civil, en el Código Civil o el sistema centralizado de derecho privado. Le otorga al consumidor, según el artículo 32 de la Ley 7.250, la posibilidad de exigir la reparación, la resolución, el cumplimiento del contrato, más los daños y perjuicios. Los remedios clásicos de todos los sistemas jurídicos también se aportan y se aplican al incumplimiento de la obligación de informar. Un supuesto especial de avance normativo en la información al consumidor en cuanto a la contratación a distancia. Como decíamos, la legislación ha ido acompasando todos los cambios sociales. Este tipo de regulaciones nos consta que está en la mayoría de los países ya establecido, que es el derecho de revocar el contrato, la potestad revocatoria que tiene el consumidor que consuma a distancia, ya sea en una plataforma de internet o por vía telefónica. Tiene la potestad de revocar el contrato, de devolver el producto en el estado en el que se encuentra y luego de probarlo, si no está de acuerdo con las características o no le complace de la forma que consideraba. Esto está establecido en nuestro derecho en el artículo 16 de la Ley de Relaciones de Consumo, pero este artículo ha sido modificado en una práctica muy habitual en nuestro derecho. Lamentablemente, las leyes de presupuesto nacional siempre suelen tener, aparte de un esquema gigante de artículos referidos a cuestiones presupuestales, también incluyen modificaciones sustanciales de diversos ámbitos del derecho público y privado a las que debe tenerse especial consideración. La ley de presupuesto en este caso, por ejemplo, fue promulgada el 19 de diciembre, siempre en las fechas festivas, porque cuando nadie presta atención, se introducen variables que son realmente sustanciales. Y en este caso, en la ley de presupuesto 19.335, y en el marco de la temática que estamos desarrollando, se introdujo una modificación en el artículo 16 que prevé la obligación de informar al proveedor. El proveedor debe informar al consumidor de este derecho que tiene a revocar el contrato en el marco de las relaciones de consumo a distancia. Y creo que esto muestra a las claras, ya llegando a las conclusiones, que asistimos a un gran cambio de paradigma, que aquellos paradigmas y normas que se veían como de aplicación estática en el Código Civil, aquellos cimientos como título preliminar que nos hablaba de la ignorancia de la ley no sirve de excusa, en cierta forma está quedando de lado ante la realidad que se impone. Lo cierto es que en esta modificación se reconoce que la obligación de informar acerca de la propia ley es del proveedor y que el consumidor que no reciba esa información no le correrá el plazo para devolver el producto. Ciertamente es un paradigma endeble, entonces, aquel que habla de la presunción de conocimiento de la norma, que si se quiere no es una presunción, podría ser una ficción, o tal vez ni siquiera eso, porque varios han sido los autores que han discutido la naturaleza de esa norma. No podemos hablar de una presunción, tampoco podemos hablar de una ficción, porque decir que la ignorancia de la ley no sirve de excusa es admitir que la ignorancia de la ley existe, por tanto tampoco sería una ficción. Pero bueno, sea la naturaleza jurídica que se le asigne a ese precepto normativo, creemos que está quedando un poco de lado, que ese paradigma es tan endeble en el marco de las nuevas relaciones de consumo y de las nuevas regulaciones protectorias al consumidor. La información per se no es una herramienta protectoria. Hablábamos hoy de la importancia de una regulación cualitativa de la información y no solo cuantitativa. Y bueno, y para culminar, me permito, no sé que estoy corto de tiempo, pero es una cita muy breve. Hoy se habló muchísimo de la problemática que tiene y la distancia que existe y la inadecuación entre la norma y la realidad. Y creo que muchos autores hoy, muchos profesores, hicieron referencia a la importancia de nuestro rol activo en este supuesto, a la importancia de los roles activos de todos los operadores jurídicos.
Y encontré en un libro muy antiguo de von Jhering, La lucha por el derecho, que es un libro chiquitito pero que realmente tiene mucho contenido, una cita que creo que se aplica a la perfección a lo que hoy se estuvo conversando en la mañana. Von Jhering decía en su libro: no basta para que el derecho y la justicia florezcan en un país que el juez esté dispuesto siempre a ceñir la toga y que la policía esté dispuesta a desplegar sus agentes. Es preciso aún que cada uno contribuya por su parte a esta gran obra, porque todo hombre tiene el deber de pisotear cuando llega la ocasión la cabeza de esa víbora que se llama arbitrariedad e ilegalidad. Muchas gracias.